Ya sabes cuál es el libro más polémico de los últimos tiempos. Es a continuación en Nat Geo. Según una leyenda, en algún momento del siglo I, no mucho después. Pero, si les decimos que esa no es toda la historia, si les decimos que algunas personas creen que María Magdalena no era una prostituta arrepentida, sino la esposa de Jesús, que ella dio a luz a su hija, que hay una descendencia que sobrevivió, que la verdad fue suprimida por la iglesia, pero transmitida por medio de una sociedad secreta, cuyo miembro más famoso fue Leonardo da Vinci, y que Leonardo cifró la verdad en algunos de sus cuadros más famosos. Los secretos del Código da Vinci. Estas son extraordinarias afirmaciones que mucha gente comenta hoy, porque aparecen en el exitoso libro llamado El Código da Vinci, una novela policíaca que comienza con un asesinato en el Louvre, el famoso museo francés. Desde su lanzamiento, el libro ha captado la imaginación de millones de personas en todo el mundo e incluso se convirtió en industria. En el Louvre hay 7 diferentes recorridos del Código da Vinci ofrecidos por guías turísticos. Cuando teníamos visitantes frente a la Virgen de las Rocas de Leonardo, hacían muchas preguntas sobre códigos secretos ocultos en este cuadro. Usamos el libro como una forma de abordar la colección de arte. Desde luego mostramos en dónde suceden los eventos en la trama, en dónde asesinaron al curador. En la novela se encuentra un cuerpo cerca de la Mona Lisa de Da Vinci, una desconcertante clave a su lado, un mensaje que el libro lentamente descifra. Hay una persecución por las calles de París, y a medida que la trama se desenvuelve, una serie de evidencias misteriosas parecen revelar un asombroso secreto histórico: la verdadera identidad de María Magdalena. Aunque literalmente no aparece en el libro, ella es el personaje principal de la novela, y el libro ha despertado un enorme interés, especialmente entre las mujeres. Ellas quieren saber más sobre la identidad de esta María Magdalena y cómo ha encajado en la historia. Con mayor frecuencia representada como una prostituta arrepentida en la cultura popular, la novela dice que María Magdalena es realmente la persona más importante en el ministerio de Jesús, su esposa y la madre de su hija. El libro, desde luego, es ficción, pero en una nota introductoria polémica, el autor escribe que muchas de las justificaciones históricas de la trama son fieles. ¿Lo son? Esa información se conoce desde hace bastante y se han escrito muchos libros sobre esta teoría. Lo interesante es que son tomos históricos que pasan inadvertidos en un rincón perdido de las librerías. Actualmente sucede que el Código da Vinci tomó mucha de esa información y la presentó en un género diferente, y una enorme parte de la población la conoce ahora por primera vez y están totalmente desconcertados. Los críticos dicen que las afirmaciones históricas hechas por el autor van desde cuestionables hasta extravagantes. Por ejemplo, el libro sugiere que la pirámide frente al Louvre es parte de un símbolo sagrado de lo femenino y lo sagrado masculino. Dice que la verdadera identidad de María Magdalena se suprimió intencionalmente. Que en una iglesia muy conocida de Escocia se encuentra más evidencia para probar esta teoría. Que el secreto se guardó y fue transmitido por un grupo pequeño que incluía a los descendientes de Jesús y María Magdalena. Es llenar un vacío para el cual no tenemos absolutamente ninguna evidencia. Puedo sugerir que muchas cosas sucedieron históricamente si no hay evidencia que las respalde y decir, créanlo.
pero no hay prueba alguna. Pero, ¿cuál fue el origen de estas afirmaciones? Nos dimos a la tarea de examinar si las afirmaciones expresadas en el libro coincidían con la verdad histórica. ¿De dónde había obtenido el autor los hechos y parte de la misma evidencia? Nuestra investigación nos llevó de aquí en el sur de Francia a Inglaterra, a Italia y a Jerusalén. Encontramos que algunas de las afirmaciones que incluye el libro sencillamente no son creíbles y que algunas de esas afirmaciones se han hecho antes. Pero hay algunas verdades asombrosas tras la historia de Jesús, María Magdalena y Leonardo da Vinci. Es probable que Jesús y María Magdalena se conocieran aquí, en los alrededores del mar de Galilea, en donde Jesús pasó mucho tiempo predicando, según la Biblia. La mayoría de historiadores cree que ella era de una aldea llamada Migdal o Magdala, hoy en ruinas. En una época, una iglesia aquí, en su honor. Por lo demás, el lugar es bastante desolado. Nada aquí insinúa que hubiera estado casada con Jesús y hubiera perpetuado su descendencia, como afirma el novelista que escribió el Código da Vinci. Comencé siendo escéptico. Cuando empecé a investigar el Código da Vinci, creí que refutaría gran parte de esta teoría sobre María Magdalena, la sangre sagrada y todo eso. Me convertí en creyente. Durante siglos, a María Magdalena se le ha representado como a una prostituta. Su cabello largo se convirtió en un distintivo, simbolizando la vanidad que, según las leyendas, le trajo inicialmente problemas. Dan Brown cree que esta descripción es errada. En la Biblia no dice que María Magdalena fuera prostituta. Y que la iglesia permitió que esto sucediera para ocultar la verdad sobre su relación con Jesús. ¿Usted cree que fue de alguna manera una especie de esfuerzo no solo para marginarla, sino para poner su integridad en tela de juicio? Personalmente sí. Y es posible que su relación con María Magdalena se hiciera a un lado y que ella se representara como desorientada. Desorientada, sencillamente para poder explicar su presencia. Jesús no estaba enamorado de ella, intentaba ayudarla. Enseguida volvemos con Los secretos del Código da Vinci. Dan Brown es novelista, no erudito y religioso, pero parece que su primera afirmación de que María Magdalena no era prostituta es correcta. La creencia común hoy es que María Magdalena era prostituta. Esa creencia común es falsa. No hay fundamento objetivo para esa tradición de largos años de que María Magdalena era prostituta, una mujer de mala reputación. No practicaba la tradición u ocupación más antigua del mundo, como se dice frecuentemente. Pertenecía a un grupo de seguidoras de Jesús. Lo acompañaban para ser, en cierto modo, las auxiliares femeninas en la misión de Jesús. Además, lo apoyaban económicamente. ¿Cómo terminó María Magdalena siendo descrita como una prostituta durante casi 2000 años, si no hay evidencia? Una mujer que viaja con un grupo de hombres, ¿qué puede significar? Debe ser prostituta, debe ser promiscua de alguna manera. Esa reputación pudo ser parte de los rumores que circulaban por estas comunidades. Pagel dice que puede haber otra razón. Los evangelios en el Nuevo Testamento representan a María Magdalena, poseída por los demonios y fue salvada por Jesús. E infortunadamente para ella,
la presentan inmediatamente después de una historia sobre una prostituta a quien Jesús perdona sus pecados. Pero la presentan claramente y se entiende que no es la mujer de la escena anterior. El hecho de que hubiera tenido un problema de demonios no implica de ninguna manera que María Magdalena fuera sexualmente promiscua. Hay que entender lo que eran los demonios en esa época, no son como en la ciencia ficción. ¿Cómo eran? Básicamente una enfermedad, una dolencia, y como no tenían tecnología ni medicina sofisticada, entonces la atribuían a los demonios, a los espíritus malignos. Expulsar los demonios de su cuerpo básicamente significa que se sanó. Que se curó. Sin embargo, en el año 591, el Papa de la época, Gregorio el Grande, pronunció un importante sermón de Pascua, declarando que María Magdalena y la prostituta sin nombre eran de hecho la misma persona. Con anterioridad al siglo VI no encontramos ninguna conexión cierta entre María Magdalena y la pecadora o María Magdalena y una prostituta. La imprecisión ocurre con Gregorio. Es una circunstancia infortunada. El Vaticano finalmente corrigió esa aseveración, pero solo hasta 1969, 1378 años después. Es asombroso para mí y para mucha gente cuánto ha sobrevivido la creencia de que María Magdalena era una prostituta. Mucho más de un milenio, sin prueba alguna que la apoye. Los eruditos con quienes hablamos dicen que lo más injusto de todo es que se eclipsó información importante que proporciona la Biblia en relación con María Magdalena. María Magdalena es de las santas más importantes de la Iglesia. Es la mujer que con mayor frecuencia se menciona en los evangelios del Nuevo Testamento entre los seguidores de Jesús. Hay 8 listas de grupos de mujeres que viajaban con Jesús y 7 de esas 8 listas están encabezadas por María Magdalena. La Biblia dice que ella estaba al pie de la cruz cuando Jesús murió, al lado de su madre, mientras los hombres, seguidores de Jesús en su mayoría, estaban escondidos. Entre sus amistades y sus discípulos, María Magdalena era la más cercana a él. El padre McBrien cree que María Magdalena hubiera sido reconocida como uno de los principales apóstoles de Jesús, posiblemente el apóstol más sobresaliente si hubiera sido hombre. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, según las narraciones del Nuevo Testamento, en 3 lugares se le apareció a María Magdalena primero. Ella no fue solo un testigo, fue testigo excepcional. Tenía entonces todas las credenciales para ser apóstol. Pero algo de todo esto significa que estaba casada con Jesús. Vinimos aquí a Jerusalén a investigar las afirmaciones que aparecieron recientemente en el exitoso libro El Código da Vinci. Afirmaciones que han existido durante siglos en leyendas e historias de que Jesús y María Magdalena eran marido y mujer y que quizá tuvieron una hija. No es un tema fácil de abordar. Hay muy poca información de lo que sucedió en este lugar en el siglo I. Y los expertos con frecuencia toman la información que encuentran disponible y le dan interpretaciones totalmente disímiles. Siendo conscientes de este hecho, nos dedicamos a averiguar lo que nos dice la Biblia cristiana en relación con Jesús y María Magdalena. Ella es evidentemente una de las seguidoras más fieles de Jesús desde la condición de ser discípula y seguidora. Pero no está casada con Jesús ni es alguien de su familia, hasta donde sabemos, porque no la nombran como familiar ni nada parecido. Le preguntamos a la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos la posición de la Iglesia Católica respecto al posible matrimonio de Jesús. Dijeron que no existía doctrina oficial sobre el tema, pero que según opinión de la Iglesia no era casado, porque esta información no aparece en los Evangelios. Ahora, es cierto que la Biblia no dice que Jesús fuera casado, pero tampoco dice que fuera soltero. Les preguntamos a historiadores de todas las tendencias
si era posible y oímos una variedad de opiniones. Jesús no era casado, aunque creo que especialmente en los últimos 40 años se han escrito muchos libros que tratan de casar a Jesús como una madre ansiosa por casar a su hijo soltero entrado en años. Creo que es totalmente plausible pensar que Jesús pudo casarse. Era una práctica normal para los hombres judíos. También era normal no mencionar que tenía esposa. Hubiera sido inusual que un rabino no se casara, pero el peso de la evidencia que tenemos me sugiere lo contrario, que de hecho era célibe. Todo en la tradición de la Iglesia sugiere que Jesús era soltero. ¿Hay alguna evidencia en la Biblia, cualquier cosa que nos enseñe o nos informe si Jesús fue o no casado? No. Nada en ninguno de los dos sentidos. No hay nada. No estoy diciendo que es imposible que se hubiera casado. ¿Es posible que fuera casado? Sí. ¿Eso amenazaría su divinidad? En mi opinión, no. Salvo que considere la intimidad sexual dentro del matrimonio de alguna manera pecaminosa o corrupta. Entonces la respuesta a su pregunta es no. Jesús pudo casarse sin ningún compromiso. Y seguir siendo el Hijo de Dios. Sí, sin comprometer la fe histórica de la Iglesia en Él como verdadero Dios y verdadero humano. Jesús hace muchas cosas que son muy humanas que no menoscaban su divinidad. No creo que el hecho de que fuera casado necesariamente afectara su divinidad. Pero ni el Dr. Bock ni el Padre McBrien creen que Jesús fuera casado. Dicen que la evidencia más fuerte se encuentra en la Biblia. Uno de los primeros testimonios que tenemos es el del apóstol Pablo, a quien no le gusta esconder nada. Y es cuando le preguntan si tiene o no el derecho a tener esposa. El Dr. Bock se refiere a la primera carta de Pablo a los Corintios. Se diría que Pablo se lamenta por el hecho de que quería ser casado. San Pablo dice, no tengo derecho a tener esposa como los hermanos de Jesús o como los otros apóstoles, incluyendo a Pedro. Si Jesús estuviera casado, él hubiera dicho, no tengo derecho a tener esposa como Jesús. No dice eso. No obstante, el novelista Dan Brown afirma que la evidencia de que Jesús era casado y casado con María Magdalena es aún más convincente. En su investigación, ¿en dónde encontró la información que lo llevó a creer que ella era en realidad la esposa de Jesús? En ese tiempo de la historia, si un hombre judío joven no era casado, se hubiera mencionado. Eso era prácticamente un pecado. Sin embargo, no hay mención de ese hecho. Dentro del judaísmo en el siglo I no era posible no ser casado. La norma era el matrimonio. Ni siquiera existía una palabra para soltero en su idioma. Margaret Starbird es la autora de varios libros en los cuales Dan Brown confió al escribir el Código da Vinci, pero ella no es erudita bíblica ni teóloga. Era obligación de un padre encontrarle esposa a su hijo antes de que el joven cumpliera 20 años. Entonces casi no se sabía de un hombre que no estuviera casado en el judaísmo. Pero la situación no es tan evidente como Starbird y Brown quisieran que creyéramos. Aunque sí hubiera sido poco usual que un judío fuera soltero, no era inaudito. Los llamados pergaminos del Mar Muerto, encontrados en estas cuevas en el desierto en las afueras de Jerusalén, lo dejan muy en claro. Esta era una comunidad completa de hombres judíos jóvenes que dedicaron su vida a Dios. Y los pergaminos parecen decirnos que todos eran solteros y célibes. El tema de que Jesús hubiera sido casado es muy interesante. Era muy extraño que un hombre judío fuera soltero. Por otro lado, tenemos registros de Juan el Bautista, de quien claramente Jesús era discípulo. Juan el Bautista vivía en el desierto comiendo miel y langostas salvajes. ¿Era casado? Existe una teoría de que las personas que escribieron los pergaminos del Mar Muerto, los escenos, que eran célibes, influyeron en Juan el Bautista. Sí, por lo menos algunos de los escenos en Qumran eran célibes.
y parecen haber influido en Juan el Bautista, Jesús y Pablo. ¿Por qué el mismo Jesús no pudo ser célibe? Pero Margaret Starbird indica otras piezas de lo que llama evidencia en las propias escrituras cristianas, el Nuevo Testamento. Aunque la Biblia no dice abiertamente que Jesús era casado, ¿usted dice que está escrito en forma cifrada y secreta? Sí. Starbird dice que los hechos están ahí, si se sabe en dónde buscarlos. Un lugar es la historia de los evangelios sobre una mujer llamada María Magdalena, que unge los pies de Jesús con aceite y lo limpia con su cabello. Margaret dice que la unción es idéntica a otros rituales antiguos de la región que incluían la unción de los reyes. Es un ritual de matrimonio. La unción del rey era en realidad el rito nupcial. Era prerrogativa de la novia real ungir a su esposo y luego se iban al aposento nupcial. Entonces este antiguo rito litúrgico en toda esta región del cercano oriente se celebra en forma casi exacta en los 4 evangelios. Pero la Biblia no dice que la mujer que unge a Jesús es María Magdalena. La llama María de Betania. Quiere decir que era de este pueblo, hoy llamado Al-Azaria, en las afueras de Jerusalén. Ni siquiera cerca de Migdal o del mar de Galilea. La teoría de Margaret Starbird es que María de Betania es María Magdalena. Según ella, la palabra Magdalena no se refiere al lugar del cual es oriunda. Es una especie de título que los escritores de la Biblia le dieron. ¿Usted dice que María de Betania es María Magdalena? La llaman María la Magdalena. ¿Por qué la llaman la Magdalena? Bueno, Magdala significa torre y también significa un lugar alto, un lugar elevado. Entonces quizá pudo ser un título como Catalina la Grande. La llaman la Grande o la Elevada al darle este epíteto. Es absolutamente claro, en mi opinión, que esta mujer no era de una población llamada Magdala. ¿Por qué es tan claro? La población llamada Magdala no existía con ese nombre en el tiempo de Jesús. Pero cuando investigamos esta afirmación, arqueólogos israelíes la contradijeron. Nos dijeron que el nombre de la población Migdal sí existía en el siglo I, cuando vivieron María y Jesús. No obstante, Margaret Starbird nos hizo otra observación que resultó fascinante. En el Evangelio según San Juan, María Magdalena llora sola en el jardín cerca de su tumba, cuando la sorprende a alguien que resulta ser el resucitado Jesús. Ella lo llama y él le dice, no me toques, aparentemente porque todavía está en un estado entre la vida y la muerte. Ella quería abrazarlo y él le dijo, no me toques, aún no he ascendido a donde mi Padre, es decir, había entrado en una nueva forma de existencia. Esta escena ha sido dibujada una y otra vez por grandes artistas occidentales bajo el título Noli me tangere, en latín, no me toques. Pero las versiones más antiguas de los evangelios, escritas en griego, dicen algo un poco diferente. El griego en realidad dice no me estreches, que es un verbo mucho más íntimo. En otras palabras, ella lo abraza y él dice no me estreches. ¿Y esa clase de abrazo hubiera sido poco usual si no fuera entre un esposo y una esposa? Sí, porque tenían tabúes respecto a que una mujer tocara a un hombre que no fuera su esposo. Por eso era escandaloso. Pero Daryl Buck dice que esto no sugiere que Jesús y María fueran marido y mujer. Es un acto espontáneo de devoción, sin preocuparse por la opinión de los demás respecto a lo que ella hace. La mayoría de eruditos bíblicos con quienes hablamos está de acuerdo con el concepto de Daryl Buck. Pero hallamos uno que cree que la escena en el jardín podría indicar una relación íntima entre María Magdalena y Jesús. Ella no se acercó a tocarlo con los dedos diciendo, sí, eres real. Quería abrazarlo. Y no hay nada malo en eso. De hecho, si alguien llegara ahora y dijera, tenemos evidencia incontrovertible de que Jesús era casado, ¿adivinen con quién? Yo diría que la opción segura es María Magdalena. Si era casado, era obviamente... Tenía que ser ella. Con María Magdalena. Enseguida volvemos con Los secretos del Código Da Vinci. Da Vinci.
Está escrito que la noche antes de su muerte, Jesús reunió a las 12 personas más cercanas a él para una última cena aquí, en Jerusalén. Siglos después, Leonardo da Vinci dibujaría esta cena como ninguno antes que él. Cristo, la víspera de su ejecución, diciéndoles a sus amigos que pronto sería traicionado. Pero Leonardo escondió un mensaje en este dibujo, algo que ha pasado desapercibido durante generaciones. Indicios de una relación con una mujer a quien la historia estigmatizó como prostituta, María Magdalena. Me enteré de María Magdalena y Leonardo da Vinci por primera vez hace 15 años. Un día nuestro profesor inició la clase mostrándonos una diapositiva de la Última Cena, un cuadro que yo creía que entendía bastante bien. Luego indicó lo que yo vi como una omisión bastante evidente, la aparente ausencia en el dibujo de la copa de Cristo. Hace mucho se rumora que ese cáliz o copa, que según la Biblia Jesús usó esa noche, es el Santo Grial, la reliquia perdida que según se cree, fue sacada de Jerusalén y escondida en Europa durante siglos. Por alguna razón, Leonardo da Vinci resolvió omitir el cáliz del cual supuestamente los discípulos bebieron su vino. No hay cáliz. No hay cáliz. No hay copa en ninguna parte. Todos en clase quedamos perplejos pensando, qué extraño, cuando el profesor dijo, quizá el Santo Grial sí esté ahí. Y él creía que el Santo Grial estaba en el cuadro de Da Vinci de la Última Cena. Dijo, si miran a la derecha de Jesús, ahí está el Santo Grial, y su nombre es María Magdalena. Leonardo vivió en Florencia en el siglo XV. Era una ciudad de genios polémicos, Botticelli, Miguel Ángel. Leonardo era conocido por la sutileza de su pintura y sus ideas insólitas. Era bastante excéntrico. Por ejemplo, le gustaba vestirse con trajes de terciopelo. Se dejaba una barba muy larga, algo inusitado para su época. ¿Era el tipo de persona que se hacía notar? No había forma que pasara desapercibido de ninguna manera. Su apariencia era imponente y muy respetado porque era un gran intelectual, muy culto. ¿Qué clase de persona era? ¿Cómo era su personalidad? Es difícil decirlo. Un individuo solitario, muy dedicado, comprometido e intelectual. En realidad, no sabemos demasiado de su vida porque no se escribió mucho sobre él en su época. Lo poco que sabemos lo aprendimos en su mayor parte de los cuadernos que empezó a escribir cuando tenía 30 años. Miles de hojas cubiertas con una escritura invertida de zurdo. Planos, observaciones, descripciones y cálculos. Los historiadores nos dijeron que esos cuadernos no mencionan nada de María Magdalena. Pero sí nos dicen que Leonardo tenía toda clase de creencias insólitas para la época. Creía que el hombre podía encontrar una manera de volar 5 siglos antes del invento del avión. Hay una gran cita sobre Leonardo. Fue un hombre que despertó de un profundo adormecimiento solo para encontrar que el resto del mundo todavía dormía. Absolutamente hermosa. Era alquimista, matemático, arquitecto, inventor. Un hombre adelantado siglos a su tiempo. Y tuvo el infortunado reto de ser un hombre moderno de razón, nacido en una edad de profundo fervor religioso, una edad en la cual la ciencia era sinónimo de herejía. ¿Usted cree que era el tipo de hombre que escondería información en sus cuadros? Sin duda, porque vivía en una época en la cual esta información, él no podía pararse en una esquina y proclamar lo que sentía respecto a un tema contrario a la iglesia. Dan Brown cree que Leonardo puso en su arte lo que omitió en sus cuadernos y que usó su estilo sutil como herramienta para transmitir sus verdaderas creencias. Cuando miro la Mona Lisa veo una fusión perfecta de hombre y mujer y creo que esa fue su intención.
Primero. ¿Qué quiere decir? Es andrógena. No es claramente una mujer. Yo diría que Leonardo da Vinci era un pintor lo suficientemente hábil para erradicar cualquier duda sobre la sexualidad de un sujeto, o más bien el sexo de un sujeto, si eso era lo que él quería. Entre más aprendía de da Vinci, más empecé a intuir que era el tipo de hombre que contaría esta historia de una manera muy sigilosa. En 1495, Leonardo da Vinci empezó a pintar la Última Cena en una pared de la iglesia de Santa María de la Grazie, en Milán. ¿Qué me dice de la Última Cena? Bueno, se ha especulado, teorizado, que la figura junto a Jesús, que parece ser Juan, es en realidad María Magdalena. Que junto a él está sentada una mujer, no un hombre. Y es un hombre muy afeminado. Sí, es un hombre. Juan casi siempre se representa como afeminado. ¿Por qué razón? Es joven, no tiene barba. Por ejemplo, en la mayoría de representaciones de la Última Cena, Juan está dormido sobre la mesa o dormido sobre el pecho de Cristo. Y eso pasa en la Biblia. Se basa en el Evangelio de San Juan. Si resulta ser María Magdalena, ¿en dónde está Juan? Había 12 apóstoles. Hay 12 hombres junto a Cristo. ¿En dónde está Juan? ¿Juan fue eliminado o reemplazado por la Magdalena? No tiene sentido. ¿No es posible que sea una mujer la que está junto a Jesús? Desde luego que no. Parece una mujer. No parece. ¿Por qué no? Porque parece un hombre joven. No vemos senos. Existe el hecho de que tiene cabello largo. Cristo también lo tiene. El apóstol con los brazos extendidos también tiene cabello largo, al igual que la figura de la izquierda. En todas las demás figuras, los rostros son indiscutiblemente masculinos, mientras que el de Juan se ve muy femenino. En la mayoría de representaciones de la Última Cena en Florencia, parece ser un hombre muy joven. Si observa el cuadro, es claramente una mujer. ¿Por qué tantos historiadores del arte descartan esta idea como absolutamente grotesca y absurda? Creo que es porque vemos lo que nos han dicho que veamos. Usted dice que también ve significado en la posición de sus cuerpos y en que forman una V. Así es, las pinturas son simbólicas por naturaleza. La idea de una V en el cuadro, la V siendo un símbolo desde mucho antes de Leonardo da Vinci, el símbolo de la feminidad. Este símbolo aquí es esencialmente el útero, quiero decir en su sentido simbólico muy estricto. Solo encontramos un historiador de arte prominente que, según dijo, desde hacía mucho tiempo creía que la figura podría ser una mujer y no un hombre. En 1979 lo dije. Era uno de los principales expertos del mundo en el tema de Leonardo. Estamos viendo una copia de la Última Cena. Pedretti cree que la obra de uno de los mejores alumnos de Leonardo puede probar que la figura es una mujer. Y debajo un retrato femenino basado en Juan, el apóstol Juan. El alumno terminó haciendo un retrato basado en la persona sentada al lado de Jesús, en la escena de la Última Cena de Leonardo. Es la misma figura que vimos antes con la misma clase de cabello. Un cabello hermoso, crespo, cae como una cascada de agua y lindas facciones. Esta persona, indudablemente, no es un hombre. No hablamos de cualquier cuadro, hablamos de la Última Cena. Hablamos de quienes estaban presentes la noche anterior a la crucifixión de Jesucristo. El hecho de que una persona tan erudita e inteligente como Leonardo da Vinci, por alguna razón, pusiera a María Magdalena en el centro de este momento increíblemente importante en la historia, implica que lo hizo con ironía disimulada o que sabía cosas que nosotros no sabíamos. Pero si Leonardo sabía algo de María Magdalena que la mayoría de la gente no sabía, ¿quién le dio esa información? La novela El Código da Vinci sugiere que pertenecía a una sociedad secreta que transmitía este peligroso conocimiento de generación en generación.
principios de la década del 60, se encontró un juego de documentos olvidado en los estantes de la Biblioteca Nacional Francesa, llamado los archivos secretos o les dossiers secrets. No se conoce con certeza su origen. Los documentos hacen numerosas referencias a algo llamado el Priorato de Sion y a una serie de grandes maestros del priorato a través de los siglos. Entre los nombres están algunos de los más famosos artistas y pensadores de la historia occidental: Isaac Newton, Botticelli. Uno de los nombres es Leonardo da Vinci. Para Carlo Pedretti fue una revelación, porque se sabe muy poco de los últimos años de Leonardo, excepto que vivió en Francia. Buscó evidencia de la vinculación de Leonardo con un priorato de Sion secreto. Encontré algunas conexiones que no podían ser inventadas y quise llegar al fondo del asunto. Y efectivamente, no llegué a ninguna parte. Hoy todavía busca. Si Leonardo pertenecía a una sociedad secreta que tenía información sobre María Magdalena y Jesús, ¿cuál era esa sociedad y de dónde obtuvo su información? La respuesta puede estar en leyendas que circulan en el sur de Francia. El Código da Vinci es una novela policíaca. La trama incluye un asesinato en el Louvre, el famoso museo de arte en París. Un cuerpo arrojado cerca de la obra maestra de Leonardo, la Mona Lisa. Una tensa persecución nocturna por las calles de París. Sugerencias de que el asesinato está conectado a un secreto tan poderoso que podría derrumbar la Iglesia Católica. Y de que el mismo Leonardo da Vinci pertenecía al misterioso grupo llamado el Priorato de Sion, que conocía el secreto y lo transmitía a unos pocos personajes selectos a través de las generaciones. En la novela, por todo París, en Londres y aún en un santuario llamado Rosslyn Chapel, en Escocia, hay escondidas adivinanzas que contienen indicios. ¿Cuál es el secreto? Que Jesús se casó con María Magdalena y que ella dio a luz a su hija y la trajo aquí, al sur de Francia, después de la crucifixión. Según la teoría, los descendientes de Jesús se casaron con miembros de la primera familia real francesa, la dinastía merovingia. El autor sugiere que la sangre de Jesús y María corre por las venas de ciertas familias de Europa aún hoy día. En su libro habla del hecho de que Leonardo da Vinci pertenecía a una sociedad secreta que sabía que María Magdalena era la esposa de Jesús. Así es. Y que es posible que María Magdalena hubiera dado a luz a una hija que inició una descendencia. Correcto. Bien, ¿en dónde encontró esa idea? ¿Qué tipo de investigación lo llevó a esa teoría? Esa información se conoce desde hace tiempo y se han escrito muchos libros sobre esta teoría que se relaciona con el Priorato de Sion y los reyes merovingios. Decidimos examinar las fuentes y libros que según Brown le sirvieron de base y descubrimos que no existe evidencia de una niña ni de una descendencia en ningún documento histórico verificable, en ninguna parte. Pero hay leyendas que incluyen algunas de las ideas que se encuentran en la novela de Brown, que dicen que María Magdalena se huyó de Jerusalén después de la crucifixión de Jesús y llegó a Provenza, en la costa sur de Francia. Ahora creo que debido al peligro en que estaba, posiblemente porque era madre, era importante para la familia y amigos de esta mujer mantenerla escondida. Y creo además que la sacaron de Jerusalén. La llevarían a un lugar seguro. Y aquí aparecen las leyendas y dicen que, huyendo de la persecución, llega a las costas de Francia una pequeña embarcación sin remos y que trae el Santo Grial. Margaret Starbit ha escrito varios libros aprovechando la leyenda francesa que dice que María Magdalena y Lázaro, su hermana Marta y dos primas de la Virgen desembarcaron en algún lugar cerca de esta población que hoy se llama, en su honor, las Santas Marías del Mar, les Saintes Maries de la Mer.
Todas tres, primas de la Virgen María. En Palestina eran perseguidas y las embarcaron en un bote sin vela ni remos. Después de una violenta tormenta, llegaron a nuestras costas al oeste de la desembocadura del pequeño Ródano. Esto no está en la Biblia. Es lo que dice la leyenda local. Pero es tan importante que el Código Da Vinci se atiene a este saber popular para formular su teoría. ¿Qué averiguó sobre la leyenda de María Magdalena en el sur de Francia? En realidad es el lugar en donde la historia es bastante sólida. Todos esencialmente cuentan lo mismo. Que María Magdalena encinta viajó al sur de Francia y que tuvo una hija, Sara, y la crió. No encontramos a nadie que nos contara esa historia cuando fuimos a las Santas Marías del Mar. Se dijeron que cuando las Marías y Lázaro llegaron, una mujer joven, de tez morena, iba con ellos y que su nombre era Sara. Nadie dice que era la hija de María Magdalena. Una tradición oral cuenta que era la criada egipcia de las dos Santas Marías y que llegó con ellas en el bote. Se dice que era adolescente. Hoy se le dice Santa Sara y es especialmente venerada por los gitanos, que se consideran los residentes expertos en su historia. Era una chica joven de 17 años. Recorría esta región en un caballo blanco, salvándole la vida a todos los niños enfermos. Ni siquiera los gitanos creen que Sara era la hija de María Magdalena o la hija de Jesús. Esto es un sacrilegio, porque no es bueno decir cosas como esas de Jesús. Jesús nunca se casó con nadie. Y Santa Sara era egipcia, la criada egipcia. No, nunca he oído decir eso y creo que, aun si las personas saben algo, no lo dicen. Porque no se puede ser cristiano y aceptar esta idea. No, eso no es lo que se dice en Francia ni en Santas Marías. Ese es un problema estadounidense. Es un problema americano. Aunque encontramos pocos indicios de evidencia de una hija de María Magdalena, sí encontramos mucho saber popular que sugiere que María Magdalena vino al sur de Francia. Una de esas historias nos trajo a este lugar, una región llamada Languedoc. Este lugar se relaciona con las leyendas del misterioso Santo Grial. El Grial ha sido asociado con la copa que usó Jesús en la última cena, después llevada junto a la cruz para recoger gotas de su sangre. Fue sacado subrepticiamente de Tierra Santa después de la crucifixión y escondido en Europa durante siglos. La teoría que vinimos a investigar aquí dice que el cáliz que recogió la sangre de Jesús se escondió en Francia, pero de copa no tenía nada. Las primeras leyendas dicen que María Magdalena llevó el Santo Grial a Francia. Todas las leyendas y cuentos sobre los caballeros de refulgente armadura que recorrían Europa en busca del cáliz sagrado, se supone que el Santo Grial es el cáliz sagrado que en un tiempo guardó la sangre de Jesús. Pero usted dice que el Santo Grial es... Creo que el cáliz sagrado que en un tiempo guardó la sangre de Jesús era la misma María Magdalena como cáliz de su hija, cáliz para su familia. ¿Cree que el Santo Grial es María Magdalena? Sí. ¿De dónde vino esta idea? Todo lo que se ha escrito y dicho, debo decirlo, se basa en mi trabajo. Henry Lincoln es un autor cuyos libros son una de las fuentes principales de la historia que leímos en el Código Da Vinci. La hipótesis que presentamos es que María Magdalena, la esposa de Jesús, vino a Francia y trajo el Santo Grial. El Santo Grial era de hecho su útero, la descendencia de sangre de Jesús. Eso es lo que usted cree. No, no es que crea o no crea algo, es una
En 1980, Lincoln y dos colegas escribieron un libro en el cual unieron las historias sobre María Magdalena y otros fragmentos y partes de leyendas e historias de Francia. Según la historia resultante, no solamente María Magdalena estaba casada con Jesús, sino que sus descendientes se casaron con reyes franceses que terminaron gobernando esta parte de Francia durante la Edad Media, la dinastía merovingia. Los merovingios tienen una historia muy extraña en relación con su origen. La madre del primer rey merovingio fue impregnada por una criatura marina, un pez. Y uno de los primeros símbolos de Jesús fue un pez. Trataré de resumir. Sí. La primera reina merovingia fue impregnada por una criatura marina, el pez que, según usted, podría simbolizar a Jesús. Entonces, los miembros de la línea real merovingia serían descendientes de Jesús. Claro, tiene razón por lo menos en una cosa. El primer símbolo de Jesús fue este dibujo de un pez. Sin embargo, ¿toda la teoría de una descendencia de Jesús en el sur de Francia se basaba en esto? ¿Por qué no decir que María Magdalena fue impregnada por Jesús? No es la forma aceptada por la ortodoxia. No se puede tener un Jesús casado. Era muy peligroso decirlo. Cualquier cosa que sea opuesta a la ortodoxia es peligrosa. La Iglesia reacciona con violencia. Piense en la Inquisición. Lincoln y sus colegas también examinaron unos documentos extraños que aparecieron en la Biblioteca Nacional Francesa a principios de la década del 60, llamados los archivos secretos, les dossiers secrets. Encontraron múltiples referencias a una organización llamada Priorato de Sion, que parecía remontarse a la Edad Media, alrededor del tiempo de las Cruzadas. Y el priorato de Sion se estableció para proteger a los descendientes de esta línea real, la sangre merovingia. Hermoso. Muy bien. Lo hizo. ¿Eso es todo? Sí. Lincoln concluyó que el priorato de Sion debió ser iniciado por los nobles descendientes de Jesús en esta región. También cree que organizaron una fuerza militar propia, los caballeros templares, que lucharon contra los cruzados, y que los indicios de todo esto se encuentran en las famosas historias románticas escritas en Francia en la Edad Media. Hoy día las conocemos como las leyendas del rey Arturo y el Santo Grial. Si estudiamos lo que los romances del Grial nos dicen sobre los templarios, se refieren a ellos como los guardianes del Santo Grial y de la familia del Santo Grial. Entonces tenemos a esa familia real y la función de los templarios era protegerla. Creo que los custodios del Grial y de los secretos del Grial fueron originalmente los caballeros templares. De hecho, en la literatura medieval, la historia de Percival dice que los caballeros templares eran los custodios de la familia del Grial. No dice que es la familia del Grial, pero la llama así. Cuando regresemos, ¿quiénes eran los caballeros templares y realmente protegían un secreto poderoso? Enseguida volvemos con los secretos del Código Da Vinci. En este país... Optimiza tu rendimiento físico y mental y te invita a disfrutar de este programa. Secretos del Código Da Vinci. Ciertamente María Magdalena, en mi mente, fue una figura más importante en la historia de lo que a muchos de nosotros nos llevaron a creer. Y el Santo Grial se ha convertido en metáfora para ella, primordialmente porque desde el tiempo de María Magdalena hasta el presente, estas eran ideas de las cuales no podíamos hablar abiertamente. Una historia alterna, una historia peligrosa a la cual era necesario referirse por medio de metáforas. Dan Brown,
es el autor del exitoso libro El Código da Vinci, sustentado en parte en ideas encontradas en un libro que salió a la luz pública hace varios años como investigación no ficticia. Un libro publicado a principios de la década del 80 llamado La Santa Sangre y el Santo Grial. Fue fuente de mucha controversia porque, entre otras cosas, teorizó que María Magdalena y Jesús eran casados y tuvieron una hija, y que el secreto de la descendencia que sobrevivió fue protegido durante siglos por una sociedad secreta, cuya fuerza militar en un momento dado